7 décadas desde que los rollos del Mar Muerto fueron descubiertos. Alrededor de 80 nuevos fragmentos de los textos antiguos han sido revelados al público. Arqueólogos en Israel hicieron el hallazgo monumental durante una misión que involucró escalar acantilados y buscar en cientos de cuevas. Durante miles de años, la Biblia ha sido un pilar de fe, historia y misterio. Sus palabras han inspirado a innumerables generaciones, pero también han generado debate. ¿Son estas historias antiguas meramente simbólicas o podrían estar basadas en eventos reales? Hoy descubrimos 20 descubrimientos raros y asombrosos que podrían revelar la verdad detrás de las escrituras. Desde las ruedas de carro cubiertas de coral que yacen bajo el Mar Rojo, que se cree que son restos del ejército perdido del faraón, hasta la inquietante columna de sal, que se dice que es la esposa de Lot, estos hallazgos ofrecen una poderosa visión del mundo de la Biblia. Descubrimientos bíblicos fascinantes han sido desenterrados en el antiguo Shiloh. Este es el lugar donde Josué repartió la tierra entre las 12 tribus. Únete a nosotros mientras exploramos estas increíbles revelaciones que combinan arqueología, historia y fe para dar vida a las historias más extraordinarias de la Biblia como nunca antes. Comencemos. Número 20. Las ruedas de los carros del faraón encontradas en el Mar Rojo. Cerca de la playa de Nuweiba en el Mar Rojo, el explorador Ron Wyatt informó un descubrimiento extraordinario de formas incrustadas en coral que se asemejan a ruedas de carro egipcias antiguas. Diseminadas por el lecho marino, estas formaciones incluían ruedas, ejes y lo que parecían ser restos humanos y de caballos preservados en coral durante más de 3.500 años. Los diseños de ruedas con 4, 6 y 8 radios se alinean con la dinastía 18 de Egipto, la era tradicionalmente vinculada a Moisés y el Éxodo. Esto refleja de manera sorprendente el capítulo 14 del Éxodo, donde los carros del faraón persiguieron a los israelitas antes de ser tragados por el mar que regresaba. Wyatt también afirmó haber encontrado una cresta submarina natural de casi 183 metros de ancho, formando lo que podría ser el mismo camino que los israelitas cruzaron cuando las aguas se dividieron. Aunque debatido entre los eruditos, la imagen sigue siendo inolvidable. Ruedas silenciosas descansando en coral, testigos eternos de un momento en que la fe, la historia y el poder divino colisionaron bajo las olas. 19. La esposa de Lot, el pilar de sal. Which has a peculiar-looking pillar named after Lot's wife. That's Lot's wife. Cerca de la orilla sureste del Mar Muerto, una inquietante columna natural conocida como la columna de sal se alza en el monte Sodoma. Muchos creen que esta formación es la figura misma de la esposa de Lot, que, según el capítulo 19 versículo 26 del Génesis, miró hacia atrás a las ciudades ardientes de Sodoma y Gomorra, y se convirtió en una columna de sal. Elevándose cientos de metros de altura, la forma espeluznante similar a la humana de la formación ha suscitado durante mucho tiempo fe y fascinación. El antiguo historiador Josefo escribió que la columna era visible incluso en su época, fortaleciendo el vínculo entre esta maravilla geológica y el relato bíblico. Los geólogos atribuyen la estructura a la erosión de depósitos de sal moldeados a lo largo de miles de años. Sin embargo, la coincidencia de ubicación, forma y testimonio antiguo mantiene viva la leyenda. Para los creyentes, este monumento es más que una rareza geológica. Se erige como un recordatorio silencioso del juicio divino y el peligro de la desobediencia. Su forma congelada refleja una mirada fatal hacia el pasado. 18. Formación del Arca de Noé en Turquía. En las laderas del monte Ararat en el este de Turquía, una enorme formación con forma de barco conocida como Durupinar ha fascinado a los exploradores durante mucho tiempo. Midiendo aproximadamente 162 metros de largo, coincide estrechamente con las dimensiones del Arca de Noé descritas en Génesis 6. Las muestras de suelo y roca del sitio contienen fósiles marinos, sedimentos de arcilla y conchas marinas antiguas, lo que sugiere que el área estuvo sumergida bajo el agua hace miles de años, una conexión notable con la historia del Gran Diluvio. Un radar avanzado de penetración en el suelo ha revelado líneas paralelas y ángulos rectos debajo de la superficie, características consistentes con una estructura hecha por el hombre. Algunos investigadores creen que estos hallazgos respaldan la posibilidad de que los restos del arca podrían estar enterrados dentro de la formación. Mientras que los escépticos ven a Durupinar como una característica geológica natural, la evidencia sigue inspirando investigación y creencia. Ya sea un buque divino o una maravilla natural, el sitio se erige como un símbolo monumental de fe, un recordatorio de una época en que el mundo fue limpiado por agua y la humanidad encontró refugio mediante la obediencia al mandato de Dios. 17. El Arco de Tito. En el corazón de Roma, el Arco de Tito se alza como un solemne recordatorio tanto del triunfo imperial como de la tragedia bíblica. Talladas hace casi 2000 años, sus relieves de mármol cuentan una historia que une la fe y la historia. Encargado en el año 81 de nuestra era por el emperador Domiciano para honrar a su hermano Tito, el monumento celebra la victoria de Roma en la guerra judía y la destrucción del segundo templo de Jerusalén en el año 70 de nuestra era. Su panel más famoso muestra a soldados romanos llevando la menorá sagrada y los tesoros del templo por las calles de Roma, una escena que recuerda vívidamente al libro del Éxodo, donde se describió por primera vez el diseño de la menorá. Durante siglos muchos descartaron los relatos bíblicos sobre la grandeza y caída del templo como leyenda.
Sin embargo, el arco de Tito se erige como prueba tangible. Sus tallados confirman que la menorá y los tesoros del templo eran reales, no simbólicos. Los registros romanos validan aún más el asedio y la destrucción, alineando la historia con la escritura en detalle sorprendente. Tallado en piedra y sombra, el arco de Tito perdura como un testigo silencioso, uniendo profecía, arqueología y imperio en una imagen conmovedora de fe, pérdida y recuerdo. 16. El solemne muro occidental. En el antiguo corazón de la ciudad vieja de Jerusalén, el muro occidental permanece en silencio solemne, un punto de encuentro sagrado de historia y fe. Durante más de 2000 años, este imponente muro de piedra caliza ha sido venerado como el último vestigio del Segundo Templo, el corazón espiritual del culto judío en la época de Jesús. Peregrinos de todo el mundo presionan sus manos contra sus piedras, susurrando oraciones y colocando notas escritas entre las grietas, un eco vivo del Salmo 122, 6. Oren por la paz de Jerusalén. Prosperarán los que te aman. Excavaciones arqueológicas confirman que el muro data del período herodiano, alrededor del primer siglo a.C., precisamente cuando el rey Herodes expandió el Segundo Templo. El historiador Josefo registró su magnificencia y su destrucción en el año 70 de la era común bajo Tito, un evento más tarde tallado en el arco de Tito en Roma. Para creyentes e historiadores por igual, estas piedras son más que ruinas, son testigos de profecía y perseverancia. En Mateo 24:2, Jesús profetizó: «No quedará aquí piedra sobre piedra. Todo el mundo será derribado». Hoy en día, el muro occidental perdura como un recordatorio de que la Jerusalén de las Escrituras no era un mito, sino una ciudad viva de adoración y presencia divina. Tocar sus piedras es tocar la historia misma, donde la fe y la arqueología se encuentran y las palabras de la Biblia aún respiran a través del polvo del tiempo. 15. El sitio de bautismo del río Jordán. El río Jordán serpentea tranquilamente a través de los paisajes iluminados por el sol de Israel y Jordania. Sin embargo, a lo largo de sus orillas se encuentra uno de los sitios más sagrados del cristianismo, el lugar donde Juan el Bautista bautizó a Jesucristo. Este momento, registrado en los 4 evangelios, Mateo 3, Marcos 1, Lucas 3 y Juan 1, marca el comienzo del ministerio público de Cristo. Al salir Jesús del agua, el Espíritu de Dios descendió como una paloma y se posó sobre él. Mateo capítulo 3, versículo 16. Durante siglos, los escépticos han considerado este evento como simbólico, pero el río en sí mismo perdura como un testigo viviente, fluyendo tanto a través de la historia como de la fe. Sus aguas han representado durante mucho tiempo la pureza, la renovación y el pacto desde que los israelitas cruzaron bajo Josué hasta la curación de Naamán en 2 Reyes 5. En el lado jordano, en un sitio llamado Al-Maktas, los arqueólogos han descubierto iglesias bizantinas, piscinas bautismales e inscripciones de peregrinos que datan del siglo IV de la era común. Estos descubrimientos muestran que los primeros cristianos reconocieron este lugar como el punto donde el cielo una vez tocó la tierra. Aunque el curso del río ha cambiado durante milenios, los estudios geológicos confirman que el área se alinea estrechamente con las descripciones del Nuevo Testamento. Hoy, peregrinos de todo el mundo se sumergen en sus aguas tranquilas, buscando una renovación donde una vez estuvo Jesús. Sus oraciones ondulan en la superficie, fusionándose con ecos de un antiguo momento, una corriente sagrada donde la fe y la evidencia se encuentran y la historia de la redención aún fluye. 14. El misterio del monte Sinaí. Entre los sitios más sagrados en la historia bíblica se encuentra el monte Sinaí, la montaña donde Moisés recibió los 10 mandamientos. Como relata Éxodo 19, relampagueó, tronó y la montaña tembló cuando el Señor descendió en fuego. Un momento que para siempre moldeó la fe y la historia. La tradición sitúa el monte Sinaí en la península del Sinaí de Egipto, cerca del antiguo monasterio de Santa Catalina, un destino de peregrinación durante siglos. Sin embargo, en las últimas décadas, algunos investigadores han propuesto un sitio alternativo, Jabal al-Laus, en el noroeste de Arabia Saudita. Fotografías de Jabal al-Laus revelan un pico ennegrecido como si fuera por fuego, recordando a Éxodo 19, 18. El monte Sinaí estaba completamente en humo porque el Señor descendió sobre él en fuego. Cerca, los arqueólogos han notado tallados de bovinos, posiblemente vinculados al becerro de oro, y 12 pilares de piedra que algunos asocian con las 12 tribus de Israel. Éxodo 24, 4. A una corta distancia se encuentra una formación rocosa dividida que algunos creen que es la roca de Horeb, donde Moisés golpeó la piedra y brotó agua como se describe en Éxodo 17. Aunque estos descubrimientos alimentan la fe y la fascinación, los estudiosos advierten que no hay evidencia concluyente que confirme que Jabal al-Laut es el verdadero monte Sinaí. Algunos hallazgos pueden pertenecer a estructuras nabateas posteriores, y otros sostienen que el sitio tradicional del Sinaí se ajusta mejor a la antigua geografía. Sin embargo, el misterio perdura. Ya sea en Egipto o Arabia, el monte Sinaí sigue siendo un símbolo eterno de encuentro divino, el lugar donde el cielo tocó la tierra y donde la ley, la fe y la historia quedaron grabadas para siempre en piedra. 13. Las murallas de Jericó. En Josué 6, la Biblia relata la caída de Jericó, cuyas poderosas murallas colapsaron después de que los israelitas marcharan alrededor de la ciudad durante 7 días. Los descubrimientos arqueológicos han revelado evidencia que sorprendentemente se alinea con este relato.
Las excavaciones realizadas por John Garstan, Kathleen Kenyon y otros desenterraron muros de retención de piedra coronados con fortificaciones de ladrillo de barro que se habían derrumbado hacia afuera, un fenómeno raro que encaja perfectamente con la descripción bíblica de las murallas cayendo planas. Debajo de los escombros, los arqueólogos encontraron capas de cenizas y restos quemados, evidencia de un gran incendio que consumió la ciudad tal como Josué ordenó después de su caída. Algunos eruditos, incluido el Dr. Brian Wood, datan la destrucción en alrededor de 1400 años antes de Cristo, coincidiendo con la cronología bíblica. Aunque los debates continúan, las ruinas de Jericó siguen siendo poderosos testigos, piedras que parecen eco de un antiguo grito de victoria y fe cuando la obediencia derribó los muros de una ciudad y demostró que ninguna fortaleza se enfrenta a la voluntad divina. 12. Las ruinas de Sodoma y Gomorra. Cerca del Mar Muerto en el Valle del Jordán se encuentran ruinas antiguas que muchos creen que una vez pertenecieron a las ciudades de Sodoma y Gomorra, las mismas ciudades que, según se dice, fueron destruidas por fuego y azufre en Génesis 19. Las excavaciones en Tal el Hammam revelan una capa de devastación como ninguna otra. Paredes colapsadas, cerámica derretida y altas concentraciones de sal y azufre, todo apuntando a una intensa catástrofe ardiente alrededor de 1700 años antes de Cristo. Algunos científicos sugieren que una explosión cósmica aérea similar al evento de Tunguska podría haber desatado un calor y ondas de choque inimaginables, borrando la ciudad en un instante. Esta teoría se alinea notablemente con la descripción de la Biblia del fuego divino lloviendo desde el cielo. Aunque el debate continúa, la evidencia sigue siendo inquietante. Las ruinas de Sodoma y Gomorra se alzan como un eco escalofriante de las Escrituras, un momento en que el juicio se encontró con la tierra, y 2 ciudades se perdieron para siempre bajo las cenizas de la historia. 11. El estanque de Siloé. Oculto cerca de la ciudad de David en Jerusalén, el estanque de Siloé fue redescubierto en 2004, revelando una de las conexiones más vívidas entre la arqueología y los evangelios. Datando del período del Segundo Templo, este amplio estanque de piedra con escalones sirvió como mikvé, un baño ritual donde los peregrinos judíos se purificaban antes de entrar al templo. Pero su mayor significado proviene del capítulo 9 de Juan, donde Jesús sanó a un hombre que nació ciego, instruyéndolo: «Ve, lávate en el estanque de Siloé». Las monedas y fragmentos de cerámica confirman que el sitio data precisamente del siglo I a.C., alineándose perfectamente con la cronología del Evangelio. Hoy, mientras la luz del sol danza sobre sus antiguas piedras, el estanque de Siloé sigue siendo un puente viviente entre la fe y la historia, un lugar donde el agua una vez restauró la vista y donde el milagro y la arqueología se encuentran en perfecta armonía. 10. La tumba del jardín. Justo afuera de las murallas de Jerusalén, una tranquila cámara excavada en la roca conocida como la tumba del jardín ha atraído a peregrinos durante generaciones. Descubierto en el siglo XIX, este sereno sitio es considerado por muchos como el lugar de descanso de Jesucristo después de su crucifixión. Mientras algunos eruditos apuntan en cambio a la iglesia del Santo Sepulcro, las excavaciones han descubierto evidencia de un jardín del siglo I con olivos, vides y tierra cultivada, coincidiendo perfectamente con el capítulo 19, versículo 41 de Juan, que dice: «Ahora bien, en el lugar donde fue crucificado, había un jardín y en el jardín una tumba nueva». La cerámica, las lámparas de aceite y los muros de piedra encontrados cerca confirman los orígenes antiguos del sitio, situándolo firmemente en la época de Cristo. Ya sea o no, el sitio exacto de entierro, el jardín de la tumba sigue siendo un poderoso símbolo de resurrección y un recordatorio tranquilo de la mañana en que la piedra fue removida y se dijeron las palabras: «Él no está aquí, ha resucitado». 9. Una maravilla bajo la tierra, el túnel de Ezequías. Bajo la antigua ciudad de Jerusalén se encuentra una notable obra de ingeniería, el túnel de Ezequías, un estrecho pasaje tallado a mano que se extiende por más de 500 metros a través de roca sólida. Construido en el siglo VIII a.C., el túnel fue diseñado para redirigir el agua del manantial de Gihón a la piscina de Siloé, asegurando el suministro de agua de la ciudad durante el asedio asirio, como se registra en el segundo libro de los Reyes capítulo 20 y el segundo libro de las Crónicas capítulo 32. Durante generaciones, los escépticos desestimaron tales relatos bíblicos como leyendas hasta que el túnel mismo fue redescubierto, sus paredes todavía llevando marcas de antiguos cinceles. Dentro, los arqueólogos encontraron la inscripción de Siloam tallada en antiguo hebreo, describiendo cómo 2 equipos de trabajadores cavaron desde extremos opuestos y se encontraron en el medio exactamente como lo registra la Biblia. El mapeo láser moderno confirma la extraordinaria precisión del trabajo, revelando un nivel de planificación y coordinación asombroso para su época. Para los creyentes, el túnel de Ezequías es una prueba tangible de la autenticidad de la Biblia, una estructura construida por fe y necesidad, que aún canaliza agua casi 3000 años después. Para los escépticos, es un recordatorio de que muchas historias de las Escrituras no son mitos, sino registros de personas, lugares y genios de la ingeniería reales. Caminar por su oscuro y resonante corredor es más que un viaje a través de la piedra. Es un paso atrás al mundo de los reyes, profetas y providencia divina. 8. El cruce del Mar Rojo. Pocos momentos en las Escrituras son tan impresionantes como el Éxodo, cuando Moisés guió a los israelitas a través de las aguas partidas del Mar Rojo. Durante siglos muchos consideraron la historia como pura leyenda, un milagro fuera del alcance de la historia. Sin embargo, la investigación moderna ha comenzado a reabrir la pregunta.
En el Golfo de Aqaba, los buzos han capturado fotografías de formaciones de coral que se asemejan a ruedas, ejes y formas similares a carros esparcidas por el fondo marino. Aunque las interpretaciones siguen siendo debatidas, estos patrones reflejan el relato bíblico en el capítulo 14 del Éxodo, donde los carros del faraón fueron engullidos cuando las aguas regresaron. Los estudios geológicos también revelan que los fuertes y sostenidos efectos del viento pueden exponer temporalmente los lechos marinos, un fenómeno natural que podría coincidir con el momento del cruce de los israelitas. Los detalles geográficos registrados en las escrituras sobre ubicaciones, direcciones y terrenos corresponden notablemente con paisajes conocidos alrededor del Mar Rojo. Ya sea por milagro divino o evento natural, la historia sigue cautivando tanto a creyentes como a científicos. La evidencia bajo las aguas nos recuerda que la línea entre la fe y el hecho puede no ser tan amplia como se creía, que en algún lugar bajo las olas, la historia y el milagro pueden compartir el mismo terreno. 7. El eco de la Torre de Babel. En las ruinas de Borsippa, cerca de la antigua Babilonia en el actual Irak, se encuentran los restos erosionados de un zigurat en espiral, una estructura que muchos creen que es un eco de la Torre de Babel. Según el capítulo 11 del Génesis, la humanidad una vez intentó construir una torre que llegara a los cielos, pero Dios confundió su lenguaje, dispersándolos por la tierra. Para los escépticos, es un mito destinado a explicar los orígenes del lenguaje. Sin embargo, las ruinas de los zigurats mesopotámicos ofrecen un marco histórico contundente para esta historia. Estos templos monumentales mezclaban religión, política y astronomía, sirviendo como símbolos de la ambición humana. Las inscripciones antiguas describen el zigurat de Borsippa como la Torre de la Lengua, y registran intentos de reconstruirlo después del desagrado divino, detalles inquietantemente similares a la narrativa bíblica. Los estudios arqueológicos revelan que el sitio soportó ciclos de destrucción y reconstrucción, evidencia de la continua lucha humana contra límites naturales o divinos. Hoy, sus ladrillos desmoronados todavía se elevan hacia el cielo, un monumento silencioso al mismo impulso que inspiró a los constructores de Babel, el deseo de alcanzar el cielo con manos humanas. 6. El estanque de Betesda. Cerca de la Puerta de las Ovejas en Jerusalén se encuentra uno de los sitios arqueológicos más notables en la historia bíblica, el estanque de Betesda, donde Jesús sanó a un hombre paralizado durante 38 años, como se cuenta en el capítulo 5 de Juan. Durante siglos, los estudiosos dudaron de la geografía de la historia, creyendo que la ubicación era simbólica. Pero las excavaciones de los siglos XIX y XX revelaron un complejo de piscinas de dos partes que coincide con la descripción del Evangelio en detalle extraordinario. Descubierto por Conrad Schick y posteriormente excavado extensamente, el sitio presenta dos grandes piscinas adyacentes, divididas por un dique de piedra y rodeadas por 5 pórticos cubiertos, precisamente como está escrito en el capítulo 5, versículo 2 de Juan. La piscina sur, con sus amplios escalones y descansos, parece haber servido como una mikve, un baño ritual para la purificación, mientras que la piscina norte actuaba como un depósito, alimentándola con agua fresca. La evidencia arqueológica confirma que el estanque de Betesda era un lugar de reunión para los enfermos y discapacitados, que esperaban a que las aguas se agitaran, un momento que se creía traía sanación. Las ruinas cercanas de los templos romanos y bizantinos dedicados a las deidades de la curación enriquecen aún más este cuadro, mostrando que el sitio fue venerado por su poder restaurador mucho antes y después de la época de Cristo. Hoy, al estar de pie entre las piedras desgastadas del estanque de Betesda, uno aún puede sentir el eco de ese encuentro milagroso, donde la fe se encontró con el agua y las palabras del Evangelio se hicieron realidad en piedra. 5. La piedra de Pilato. Entre los hallazgos arqueológicos más convincentes que afirman el registro histórico del Nuevo Testamento, se encuentra la piedra de Pilato, una prueba sólida de la existencia de Poncio Pilato, el prefecto romano que presidió el juicio de Jesucristo. Descubierta en el año 1961 en Cesarea Maradona, la capital romana de Judea, este bloque de piedra caliza tallado lleva una inscripción que nombra a Poncio Pilato, prefecto de Judea. Los estudiosos creen que una vez formó parte de una dedicatoria al emperador Tiberio, bajo cuyo gobierno Pilato gobernó desde el año 26 hasta el 36 después de Cristo. Este hallazgo notable es la única evidencia física conocida de Pilato, fuera de los escritos de Josefo y Tácito, uniendo escritura de historia con piedra. Curiosamente, el artefacto fue descubierto reutilizado como un bloque de construcción en los escalones de un teatro romano, un vívido recordatorio de cómo los relicarios de poder a menudo se perdieron, enterraron y reutilizaron a través del tiempo. Ahora alojada en el Museo de Israel en Jerusalén, la piedra de Pilato se erige como un testigo silencioso pero poderoso de un fragmento de piedra caliza que ancla la narrativa de la pasión no solo en la fe, sino en la historia verificable. 4. La piedra moabita, la estela de Mesa. En las llanuras quemadas por el sol de Jordania, una única losa de basalto negro cuenta una de las intersecciones más sorprendentes entre la historia bíblica y la arqueología, la piedra moabita, también conocida como la estela de Mesa. Descubierto en 1868 cerca de la antigua ciudad de Dibón, esta inscripción de 91 centímetros de altura fue encargada por el rey Mesa de Moab, contemporáneo de los reyes de Israel.
escrita en escritura moabita antigua, relata cómo Mesa se rebeló contra el reino de Israel, reflejando los mismos eventos descritos en 2 de Reyes 3. El texto declara audazmente: Omri, rey de Israel, había oprimido a Moab durante muchos días, pero yo, Mesa, he triunfado sobre él en su casa. Estas palabras reflejan el relato bíblico casi palabra por palabra, confirmando tanto la dominación de Israel como la eventual rebelión de Moab. La piedra también menciona a Yahvé, el Dios de Israel, una de las primeras referencias extrabíblicas conocidas al nombre divino, y detalla la construcción de ciudades, fortalezas y altares, alineándose con el antiguo paisaje geopolítico de la región. Aunque el artefacto original se rompió después de su descubrimiento, los eruditos pudieron reconstruirlo a partir de fragmentos y una impresión en papel conservada. Hoy se encuentra en el Museo del Louvre en París, un monumento no solo al orgullo de un rey antiguo, sino a la verdad perdurable tejida entre la escritura y la arqueología. 3. El sudario de Turín. Entre todas las reliquias relacionadas con la vida y muerte de Jesucristo, ninguna ha provocado más asombro, debate y devoción que la sábana santa de Turín. Este antiguo lienzo de lino lleva la imagen tenue de un hombre que parece haber sido crucificado, sus heridas alineándose de manera inquietante con los relatos evangélicos de la Pasión. Mide más de 4,27 metros de largo. La tela funeraria apareció por primera vez en los registros históricos durante el siglo XIV en Francia, y desde entonces se ha conservado en Turín, Italia, donde millones de personas la han contemplado como posible sudario de Cristo, descrito en Juan 25:7. Los exámenes científicos han revelado detalles notables: rastros de manchas de sangre, heridas en las muñecas y los pies, e incluso granos de polen microscópicos que coinciden con plantas nativas de la antigua Judea. Las imágenes de alta resolución también muestran datos tridimensionales incrustados en las fibras de la tela, un misterio que ningún método artístico conocido podría replicar. Las pruebas de datación por carbono realizadas en 1988 dataron la tela en la era medieval, lo que llevó a los escépticos a descartarla como una falsificación, pero estudios posteriores argumentan que esas muestras fueron tomadas de una sección reparada, contaminada por siglos de manipulación y daños por fuego. Análisis más recientes de la estructura textil, la composición química y las anomalías de radiocarbono han reabierto el debate, sugiriendo que la tela puede ser mucho más antigua. Para los creyentes, el sudario no es solo una reliquia, es un testigo silencioso del sacrificio y la resurrección. Para los científicos, sigue siendo un enigma sin resolver, desafiando toda explicación completa. Ya sea un artefacto o una huella divina, el sudario de Turín sigue difuminando la frontera entre la fe y la evidencia, invitando a cada generación a mirar más de cerca el rostro detrás del velo. 2. Las ruinas de Azor. En las regiones septentrionales del antiguo Canaán se encuentran las ruinas de Azor, un sitio a menudo llamado una de las confirmaciones más poderosas del registro histórico de la Biblia. Una vez descrito en Josué 11 como la cabeza de todos esos reinos, Hazor era una ciudad vasta y fortificada, la joya de las fortalezas del norte de Canaán. Las excavaciones dirigidas por Yigael Yadin y arqueólogos posteriores han descubierto capas de destrucción violenta, paredes colapsadas, piedras ennegrecidas y depósitos profundos de ceniza. Estos hallazgos coinciden notablemente con el relato bíblico de la conquista de Josué, que cuenta cómo la ciudad fue quemada y su gente derrotada. La datación por radiocarbono sitúa esta devastación alrededor del siglo XV, a.C., coincidiendo con el periodo descrito en las Escrituras. Intrigantemente, los arqueólogos encontraron evidencia de 2 destrucciones separadas, una correspondiente a la invasión de Josué y otra siglos después, que refleja la historia en Jueces 4, cuando Débora y Barak lideraron las fuerzas de Israel contra el rey Jabín de Azor. Entre las ruinas se encuentran restos de palacios, templos y fortificaciones masivas, todos quemados por fuego antiguo. Juntos, cuentan una historia de ambición, conquista y juicio divino. Las cenizas de Azor aún susurran sobre una ciudad que una vez desafió al cielo y cayó exactamente como la Biblia dijo que lo haría. Número 1. La casa de Pedro en Capernaum. En la costa norte del mar de Galilea, bajo siglos de historia, se encuentra uno de los descubrimientos arqueológicos más notables relacionados con la vida de Jesús, la casa de Pedro en Capernaum. Excavado debajo de los restos de una iglesia bizantina octagonal del siglo V, arqueólogos descubrieron una sencilla casa del siglo I, humilde en diseño pero profunda en significado. Sus pequeñas salas de piedra se agrupan alrededor de un patio, con paredes de basalto áspero y un techo de tierra y paja, típico de las casas galileas del período romano. Lo que hace que este sitio sea extraordinario es su transformación. Alrededor de 50 años después de la resurrección, la habitación principal de la casa fue enlucida desde el suelo hasta el techo, un acto raro y deliberado, y se convirtió en un lugar de reunión comunal. Los estudiosos creen que sirvió como una de las primeras iglesias en casas donde los seguidores de Jesús se reunieron en secreto para orar, adorar y recordar sus enseñanzas. En las paredes, los arqueólogos encontraron cientos de inscripciones escritas en griego, siríaco, hebreo y latín, muchas invocando el nombre de Jesucristo y ofreciendo oraciones de gratitud. Estas marcas revelan que el sitio se convirtió en un destino de peregrinación para los primeros cristianos, un espacio sagrado donde la fe y la memoria convergieron. Hoy, una iglesia moderna se alza suspendida sobre las ruinas,
Su piso de vidrio permite a los peregrinos asomarse al pasado al hogar donde Pedro una vez vivió y donde el mensaje de Cristo pudo haber resonado por primera vez a través de piedra y silencio. A medida que hemos viajado a través de estos 20 descubrimientos extraordinarios, cada uno ha abierto una ventana al mundo antiguo donde la fe, la historia y el misterio se entrelazan. ¿Qué piensas? ¿Prueban realmente estos hallazgos las historias de la Biblia? Comparte tus pensamientos en los comentarios abajo. Si disfrutaste este viaje, no olvides dar like, compartir y suscribirte para más exploraciones de historia y fe.